Fenomenal. Bueno, familias, ¿qué tal estáis? Venga, bienvenidas a una nueva edición de Conocea, ya empezamos. Preguntas y respuestas, vuestro programa donde respondo a las preguntas que me dejáis a través del enlace que tenéis fijado tanto en YouTube como en Instagram, ¿vale? El enlace de Ko-Fi. También me podéis dejar las preguntas. Si sois miembros del canal de YouTube, me lo podéis dejar en la publicación, que por cierto voy a rescatar ahora mismo porque no la tengo localizada, ¿de acuerdo? Y las personas que son suscriptores en Instagram, también pues he dejado estos días atrás un espacio para que podáis dejarme las preguntas, y tengo unas cuantas preguntas también, tanto de suscriptores de Instagram como de, si no me equivoco, de miembros de YouTube. Vamos a ver. Sí, vamos a ver las publicaciones aquí. Y los que queráis hacerme preguntas a través del enlace que tenéis fijado, tanto en Instagram como el comentario fijado en Instagram como en YouTube, pues me la podéis hacer. Si me da tiempo, respondo hoy, y si no, la recojo para el próximo programa. Vale, pues si os parece, vamos a empezar. Hoy estreno esta super taza que me ha regalado mi compañera Patricia Peña. Todo sabe mejor en una taza con una calavera. Así que, pues nada, Patricia, a tu salud, muchísimas gracias por el regalo. Así que vamos a... No me estoy tomando una cerveza, no vais a pensar, ¿de acuerdo? Es un batido de vegetales, o sea, justo, o sea, todo lo contrario. Así que nada, venga, vamos a empezar. Si os parece, vamos a empezar con las preguntas que me dejaron los suscriptores de Instagram, que las tengo por aquí. Venga, vamos a ver, la primera, si no me equivoco, era esta, sí. Evita Dinamita me pregunta cómo hacer el diagnóstico en un adolescente si él no admite que enmascara y tiene altas capacidades. Bueno, a ver, esto es un tema que es complejo, es complicado, ¿vale? Quizás no me dé tiempo a responderte todo lo que quisieras, tendríamos que ver cada caso particular, ¿vale? Pero evidentemente en un diagnóstico que es un diagnóstico clínico, como suele ser el diagnóstico de autismo, la persona tiene que ir voluntariamente a hacer la valoración, ¿de acuerdo? Tiene que haber colaboración. En niños, en peques, pues podemos utilizar esas artimañas, ¿no? de camuflarlo con juego y esta serie de cosas para a la hora de realizar las pruebas, a la hora de realizar la valoración, pero con un adolescente ya esto es más complicado, ¿vale? Es más difícil. Entonces, bueno, tenemos que utilizar otro tipo de estrategias, ¿de acuerdo? No ir directamente a saco, te vamos a valorar, porque claro, aquí habría que valorar qué peso tiene en esta persona, en este chaval, el término diagnóstico, ¿no? El ir a diagnosticarnos, que seguramente no sea algo positivo, o sea, o no lo vea como algo positivo. Entonces, claro, es ir a hacer algo que, pues que no creo que le apetezca mucho, ¿vale? Entonces habría que intentar darle la vuelta un poquito por ahí. Quizás primero hacer alguna sesión de intervención con alguna persona que se establezca una buena relación entre el chaval y el profesional antes de intentar encarar un diagnóstico. Es decir, que sienta que es un espacio seguro para que él pueda expresarse, o ella, y a partir de ahí ver un poco la valoración, pero como digo, sin mentir, ¿no? Aquí hay que decir por qué queremos valorar, que no es para ponerle una etiqueta clínica, ¿no? de patología, ¿vale? Aquí hay que darle un poquito la vuelta al concepto de diagnóstico clínico y a partir de ahí ver, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero es un tema que es complejo, es difícil porque, claro, tiene que haber voluntad. Yo siempre digo a las personas que inician el proceso con nosotros o con algunas de las profesionales de mi equipo que lo primero que tiene que haber es una disposición total, que evidentemente la confianza se va ganando con el paso de las sesiones, pero que no somos adivinos, ¿de acuerdo? Que tenemos nuestras estrategias, ¿no? Nuestras artimañas para obtener información, pero dependemos de la información que nos da la persona, ¿vale? Y si esa persona, por la razón que sea, no nos da toda la información, pues ya pues está sesgado, bastante sesgado, ¿vale? Ese proceso. Pero bueno, que hay casos en los que se da, ¿no? Y hay que pues, contrastar la información con la familia, etcétera, con las pruebas. Bueno, en fin, es un proceso que es complejo, ¿vale? Venga, pues seguimos. Gracias, Evita. Gracias por la pregunta. Infantiladas me pregunta, ¿formaciones que merezcan la pena tanto a padres como para profes? Bueno, pues a ver,
yo os diría que siempre formaciones que estemos intentando actualizar. Yo entiendo la parte que quieren muchas familias y especialmente los profes de queremos algo práctico, ¿vale? Yo siempre digo, para ir a lo práctico primero nos tenemos que saber lo teórico, ¿de acuerdo? Entonces, aquellas formaciones que estén actualizadas y vayan más allá de ¿qué hacer cuando un niño chilla? ¿Vale? Y la típica estrategia cognitivo-conductual, no, tenemos que saber por qué a lo mejor chilla más o por qué ha provocado ese chillido, ¿no? ¿Qué procesos a nivel neuropsicológico pueden estar ahí incidiendo para que nos anticipemos a eso? Porque normalmente las cosas que se piden son herramientas o estrategias para actuar en el momento, y a veces en el momento lo que tenemos que hacer es pasar como podamos el trago y anticiparnos para que no se repita ese momento, ¿de acuerdo? Entonces, pero claro, para eso hay que aprender, tenemos que aprender las bases teóricas. Entonces yo te diría que formaciones que estén actualizadas, que hablen de neurobiología, que hablen de procesos neuropsicológicos, más allá de el autismo, es una dificultad en la interacción social, en la comunicación y en la flexibilidad, ¿vale? De los términos clínicos. Luego hablaremos un poquito de esto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en mi web tienes una formación de autismo en la secundaria, que es una formación que suelo repetir mucho, la hago todos los años para el grupo Inclusión y Autismo en la Comunidad de Aragón, y bueno, y tienes algunas más, ¿vale? ¿De acuerdo? Venga, pues seguimos con otra pregunta. Valeria, 5000 no sé cuántos, me dice, hola Daniel, me gustaría saber acerca de la disforia sensible al rechazo en autismo. Bueno, ya empezamos con términos que no son oficiales, ¿vale? Esto no es un diagnóstico, ¿de acuerdo? Y de hecho, creo que en el pasado programa hablé de la evitación patológica de la demanda, que es un diagnóstico que es oficial en el Reino Unido, pero no en la mayoría de países. Pues esto es un poco lo mismo, ¿vale? Es coger una parte, ¿vale?, de algo que está relacionado con procesos a nivel clínico y subclínico del autismo, ¿vale?, y lo señala, o a veces se señala como la explicación, ¿vale?, como el diagnóstico, ¿vale? Este término se refiere pues a esa reacción exagerada, por así decirlo, ¿vale?, extrema, al rechazo, ¿vale? ¿Qué deriva esto? Bueno, esto deriva de muchos procesos a nivel neuropsicológico más complejos, ¿vale?, pero que no suenan tan bien, ¿vale?, como tiene que ser, como tienes las inferencias mentales, la dificultad en los círculos de privacidad, el hiperrealismo en autismo, el pensamiento dicotómico que lleva a tener esas reacciones extremas para el rechazo y para la euforia o para la tristeza, por ejemplo. Pero quedó más bonito esto, porque además es como también más patológico, como, una señal, aquí es que tienes este problema, ¿vale? Es una terminología que a mí personalmente no me gusta y me parece muy simplona, ¿de acuerdo? Entonces yo no la uso ni siquiera para hablar de aspectos muy concretos, ¿vale? Hay otra serie de procesos que están en conjunto, además, que explican muy bien todo esto. A ver, que voy a encender la luz aquí para que se vea un poquito mejor, ¿vale? Vale, bien, pues seguimos. ¿Qué más teníamos por ahí? Me he perdido, que tengo 20 pestañas abiertas. Venga. Joana me dice, niño TEA 5 años, ¿a qué edad se puede revisar diagnóstico para ver si también tiene TDAH? Ostras, esto es un tema que es súper recurrente, ¿no? El chaval diagnosticado, la persona la peque diagnosticadas con TDAH, o sea, con autismo, y oye, es que creo que también tiene TDAH. ¿Por qué? Porque es que es muy movido, es que es muy impulsivo, es que tiene dificultad en la estructura. Bueno, pues quizás eso lo explique el propio diagnóstico de autismo. A lo mejor no, pero la mayoría de las veces yo me estoy dando cuenta de que sí, que estamos buscando otra etiqueta diagnóstica, como si la etiqueta de autismo no explicase esto, o explicase las altas capacidades, por ejemplo, o unas supuestas altas capacidades. Un TEA1 puede perfectamente tener unos factores de inteligencia, por así llamarlo, me meto en el rollo, los factores quizás sea un error, muy desarrollados, y a lo mejor la etiqueta altas capacidades es innecesaria, y de hecho además a veces es hasta contraproducente. Pues con el TDAH pasa un poquito lo mismo, pero bueno, ¿a qué edad se puede revisar? Yo, para empezar, con un TEA de 5 años, yo revisaría el TEA, el autismo primero, en torno a los 7 años, ¿vale? 7-8 años. Entre 8 y 12 años es la horquilla mágica de diagnóstico, por razones que explico en mi curso, y hago aquí un apartado de publicidad, en mi curso de Introducción al Diagnóstico Diferencial, que por cierto está ya en formato online, que me lo pedíais un montón de gente. Es que yo no podía asistir, es que me viene mal, es que el presencial nunca puedo, es que tal, es que cual. Pues mira, ya hay un formato que es online, encima es una edición comprimida, ¿vale? Normalmente es una formación que son 12 horas aproximadamente, pues la he comprimido en 5, como he podido. Evidentemente hay cosas
las que paso muy por encima y otras cosas que me he tenido que dejar fuera, pero es algo que me pidieron desde el COP de Aragón para el que hice este curso, pero ya está grabado, ¿vale? Y para que todo el mundo, todos los profesionales o personas en el espectro familiares que quieran acceder a este curso, porque es una parte de introducción y es una parte que es esa parte teórica de fundamentos que lamentablemente, bueno, las personas en el espectro lo tienen que conocer, porque es al final conocer su neurobiología, pero lamentablemente las familias también lo tienen que conocer, porque si no resulta que os ningunean cuando habléis con profesionales clínicos, sanitarios y educativos. Entonces, creo que está muy bien que podéis tener acceso a esta formación y que podéis hacer esta formación aunque no seáis profesionales, pero para los profesionales que trabajan en el ámbito de la intervención y sobre todo en la detección, es un curso creo que fundamental, ¿vale? Y como digo, lo he comprimido en apenas 5 horas, un curso que normalmente en 10 a veces se quedaba corto, ¿vale? Pero he logrado comprimirlo de la forma que he podido, ¿vale? Y eso además es imprescindible realizar este curso para realizar el siguiente curso de profundización en el diagnóstico diferencial, que estamos muy cerquita de poder daros una fecha de inicio, que probablemente será online también, ¿de acuerdo? La primera edición la vamos a hacer online, mi compañera Patricia Peña y yo, ¿vale? Entonces, bueno, pues que sepáis que está ahí ese curso, que podéis acceder, ahora mismo está en oferta, os recomiendo que lo hagáis, sobre todo si sois profesionales, pero si sois familia, pues seguramente también os venga estupendamente bien, ¿vale? Entonces, yo valoraría otra vez el TEA y el TDAH, pues exactamente lo mismo. ¿Sabéis lo que pasa? Que a ciertos niveles, desde el punto de vista clínico, con determinados perfiles, hasta esas edades no podemos saber si es que todavía no han alcanzado ciertos hitos evolutivos del desarrollo o es que no lo van a alcanzar, porque su desarrollo es autista, ¿vale? Entonces van a ir a otro ritmo, ¿de acuerdo? O van a adquirir unas habilidades no normotípicas. Entonces hasta los 7 años aproximadamente no lo sabemos, ¿de acuerdo? No sabemos si es que es un neurotípico que va con un poquillo ahí, ¿vale? De desfase, o si es un autista que pues no va a utilizar las inferencias mentales, por ejemplo, no va a hacer diariamente porque es hiperrealista y él quiere o ella quiere información y no va a utilizar esa estrategia que utilizan los normotípicos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues yo te diría que a los 7 años, pero además del TDAH, Joana, revisa también, por favor, el tema del autismo, ¿de acuerdo? Vale, venga, creo que de los suscriptores de Instagram ya está. Entonces, si os parece, me voy a ir voy a leer los comentarios de los miembros del canal de YouTube. Sabéis que en YouTube, bueno, pues aprovecho para decir, suscribiros a este vídeo si lo estáis viendo en diferido en YouTube, porque es gratis y además así ayudéis al algoritmo y esta información pues aparece más veces. Si al activáis la campanilla os avisa cuando inicie un nuevo vídeo en directo, o subo una publicación o algún comentario, ¿de acuerdo? Y los que son las personas ya que además de suscribirse se hacen miembros, me pueden hacer preguntas para estos programas, ¿vale? Entonces tenemos por aquí a Yolanda, me dice: hola, niña de 14 años diagnosticada hace 3 meses, me dan el diagnóstico en salud mental con estos datos: 3 en comunicación, 10 en interacción social recíproca, 0 en el resto total, 13, punto autismo más 9. No entiendo nada. Bueno, pues esto lo que está diciendo es que supera el corte del algoritmo de la prueba de autismo que estén utilizando, y encaja dentro de ese algoritmo, de ese perfil de TEA. Ahora, aquí habría que señalar si es autismo, si está hecho con el A22, que entiendo que sí, si es el autismo o si es TEA, porque en el A22 y en el ADR se separa el autismo más de tipo Kanner o nivel 3 de los trastornos de espectro autista. Después hablaremos de esto con la noticia esta del diario 16, que os comenté que iba a comentar hoy, ¿vale? Entonces, aquí, pues, vamos a ver, yo lo primero que digo es que cuando os dan un informe, lo que tenéis que pedir las aclaraciones es a quien nos ha hecho el informe, que me parece muy bien que me preguntéis a mí, ¿vale? Y de hecho, pues hago muchas revisiones y supervisiones y yo encantado, ¿vale? Pero, joder, ir al profesional que os ha hecho la valoración y decir, oye, ¿qué significa esto? Y que os den explicación. El otro día me escribió una madre que está en proceso de espera para diagnóstico y me preguntó, muy preocupada, de si después íbamos a tener una sesión de devolución para explicarle el informe. Que le damos, digo, pues claro que sí, vamos a ver, es que no me entra en la cabeza, pero es que esto pasa, ¿no? Pasa, ¿no? Que te entrega el informe, te lo manda por correo electrónico, luego intentas ponerte en contacto con los profesionales y es imposible. A mí me parece una auténtica barbaridad. Una de las cosas que señalo en el curso de introducción al diagnóstico diferencial es que el tiempo, la devolución del diagnóstico debería ser una parte muy importante del proceso de diagnóstico en sí, ¿vale?
Y esto no es quitárselo de en medio y ya está, ¿vale? Tenemos que hacer ese esfuerzo, ¿vale? Los profesionales de dar tiempo. Hoy, por ejemplo, hemos tenido una segunda sesión de explicación del diagnóstico, bueno, porque a veces es complicado, ¿no? Y a veces pues no se entiende bien o incluso no estás de acuerdo y hay que dar esas explicaciones, ¿vale? Entonces, tiene que formar parte del proceso de diagnóstico de una parte, además, muy importante, mucho más importante de la que damos. Y creo que esto es obligatorio, ¿vale? Tenía que ser obligatorio para todos los procesos en los que hacemos una comunicación de este estilo. A mí me parece una barbaridad que una madre me esté planteando, pero ¿de verdad me vais a comunicar? ¿Me lo vais a explicar el informe? Claro que lo vamos a hacer y las veces que sea necesario, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esta prueba te ha dicho que supera el punto de corte, por lo tanto, según esa valoración clínica, está dentro del espectro del autismo, pero deberían darte pues, más detalles, ¿vale? Si quieres, me lo puedes enviar por correo electrónico y le echo un vistacito rápido, ¿vale? Venga, seguimos con otra pregunta por aquí de un miembro de un suscriptor, ¿no? ¿Cómo es? Es que me hago un lío que no veas. A ver, en Instagram son suscriptores, en YouTube son miembros, pues un miembro, que suena muy mal, de YouTube, me dice por aquí, hola Daniel, tengo 2 hijos, uno de ellos, el de 14, tiene diagnóstico de autismo nivel 1 e inteligencia límite. Esto me dejó hecha polvo porque a pesar de sus dificultades cognitivas en el cole y en el instituto nunca pensé que su inteligencia fuera inferior a la media. Y el otro, de 16 años, con diagnóstico de altas capacidades a los 6, joder, qué pregunta más larga, joder, es que espera, que es enorme, a los 6, y de él tengo claro que también es autista. Aclaro que yo también estoy en proceso de diagnóstico OCEA. Mi pregunta es, ¿cómo puedo convencer a mi hijo mayor para llevarlo a que le haga el diagnóstico? Esta no es la misma pregunta que me has hecho por Instagram, o muy parecida, ¿no? No sé cómo explicarle que tengo clarísimo que él es autista también. También sospeché que su comportamiento de pequeño no era normal, empezó a hablar muy pronto, hiperlexia, muy bien. Yo era curioso, quería saberlo todo y todo lo preguntaba. También era muy irascible, muy maniático, muchos problemas con la ropa. Duerme con calcetines gordos en invierno hasta en verano. Joder, Dios mío, los pies tienen que estar cociendo. Siempre serio, enfadado, y en el cole y la calle era otro niño, súper sociable. Sé que enmascara y las consecuencias que tiene de hacerlo, porque yo estoy en esas. No quiero que pase por lo que yo he pasado. Bueno, pues lo que te comentaba anteriormente, no sé si es la misma persona, bueno, tampoco me extrañaría que fueran personas distintas, ¿no? Especialmente madres, ¿no? Que sospechan o que incluso ya tienen el diagnóstico de autismo y tienen varios peques con estos diagnósticos, ¿no? De neurodesarrollo, altas capacidades, TDAH, no sé qué, trastorno del lenguaje. Vale, para empezar, el tema de la inteligencia. Habría que ver un poco qué valoración de inteligencia le han hecho. Yo, de verdad, una de las pruebas que veo con más errores a nivel interpretativo, perdón, son las pruebas de inteligencia que por lo general se utilizan escalas Wechsler. Primero, no se puede dar una cifra de cociente intelectual basándose solo en una prueba. Siempre hay que cotejarla, al menos con otra más. Y si puede ser con otras 2. ¿De acuerdo? Entonces, a mí cuando me dicen, mira, tienes TCI, altas capacidades o inteligencia límite, digo, bueno, a ver, vamos a hablar. Primero, también hay que evaluar el contexto en el que se ha hecho la prueba y si se ha realizado correctamente, ¿vale? Y luego hay que si no se ha cotejado, pues esa prueba, pues ese resultado hay que cogerlo con pinzas, como se suele decir, ¿vale? Y también, como digo, muchas veces está mal interpretado, ¿vale? Porque en cuanto hay diferencias entre las distintas subescalas o entre las puntuaciones escalares, ese CI es no interpretable. Entonces, es no interpretable si sale muy alto o también si sale muy bajo, o límite, como en tu caso, que probablemente sea el caso. Cuando hay autismo, hay un diagnóstico de autismo, normalmente se dan perfiles muy variados, ¿vale? Como resultados muy dispares. Y eso se hace también para valorar, porque al final, cuando realizamos una prueba de inteligencia, en realidad, lo que menos importa es el CI total. ¿Os quedéis con eso? Quedaos con eso. El CI total es lo de menos. Lo más importante son esas puntuaciones que nos dan y que nos hablan de ciertos procesos, como puede ser la memoria de trabajo, el razonamiento, o este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, no os quedéis con esa parte, ¿no? Y buscad, demandad más información, ¿de acuerdo? Las pruebas, recordad otras cosas que comento en el curso de Introducción al Diagnóstico Diferencial, las pruebas que nosotros utilizamos no son de diagnóstico, son para el diagnóstico. Y ahí hay un matiz muy importante en el lenguaje. Son herramientas que nosotros utilizamos para obtener información. Y no se tiene que quedar como una mera muestra de, pues ha sacado esto, entonces es esto, ¿de acuerdo? Que esto es algo que sabe cualquier persona que realice pruebas a nivel neuropsicológico y que sepa algo además de psicometría, ¿vale? Ojo, cuidado, estas pruebas son tremendamente estáticas, es decir, vamos a valorar la atención, venga, concéntrate, ponte ahí en una sala sin ningún puñetero sonido. Bueno, a ver,
llévale a un entorno con ruido, a ver si se concentra igual, ¿vale? Es decir, cuidado con estas cosas, ¿de acuerdo? Y cuidado con las pruebas, con hacer, venga, una prueba de atención, ya está, es que le echo el dedo y fíjate, o le echo el caras y fíjate, anda, déficit de atención. Bueno, habría que verlo, o no, o todo lo contrario, no tiene déficit de atención, mira que bien lo ha hecho. Bueno, entonces, ojo con esto, ¿vale? Con este rollo de las pruebas, mucho cuidado, y como digo, las pruebas son herramientas para, no de diagnóstico, ¿de acuerdo? Venga, pues seguimos, estas han sido las de YouTube. Ostras, se me caen las cosas. Vamos ahora con las de Ko-Fi. Vamos allá. Venga, creo que por aquí. Recordad, cuando me hagáis las preguntas por Ko-Fi, en ese enlace, ¿vale? Que está ahí fijado, tanto en Instagram como en YouTube. Lo digo porque veo que sobre todo en Instagram están dejando algunas preguntas. Las preguntas las recojo a través de ese enlace que tenéis ahí fijado, ¿vale? No las respondo leyendo los comentarios, porque para empezar no lo veo. Está muy pequeño, está muy lejos la cámara, no veo. ¿De acuerdo? Entonces, me las dejáis ahí en ese enlace. Ahora cuando termine con las que voy a leer, si puedo, repaso. Si hay una nueva, pues la contesto. Y si no, para el programa siguiente, que suelo hacer cada 2 semanas aproximadamente. ¿De acuerdo? Pero lo anuncio siempre, porque hay veces que no puedo, ¿vale? Porque estoy trabajando, estoy haciendo otras cosas, o lo que sea, ¿vale? Entonces, venga, vamos allá. El de Leticia. Leticia me pregunta: hola, muchas gracias por la gran labor que realizas, aprendemos mucho contigo. Venga, me alegro. Niña, 6 años, autista verbal, bien a nivel cognitivo, las esperas le desesperan. ¡Muchísimo! Con varias exclamaciones. Anticipamos, estructuramos relojes, aplicaciones de tiempo, sobornos, jeje, y nada. ¿Algún consejo? Bueno, a ver, cuando me encuentro esta serie de cosas, esta serie de padres, que, bueno, la teoría la tenéis bastante bien, es decir, tenemos que anticipar, ¿no? Las esperas les desesperan, tenemos que anticipar, pero utilizáis por lo general muchísimos mecanismos y algunos que no están, ¿vale? Indicados para ello. Por ejemplo, a ver, normalmente suele haber una amalgama de estrategias que se utiliza un poco ahí al tuntún, sin ton ni son, se entremezclan y al final no funcionan, ¿vale? Entonces hay veces más no es mejor, ¿de acuerdo? A lo mejor tenemos que utilizar un sistema, por ejemplo, de anticipación. Yo, si tiene muy buen nivel cognitivo, ¿de acuerdo? 6 años, ¿vale? Ya tiene un muy buen nivel cognitivo, capacidad de, pues eso, de comprensión. Para empezar, tenemos que estructurar con una agenda. Después, cuando hay eventos inesperados, tenemos que realizar historias sociales para explicarle los eventos, ¿de acuerdo? Después, solo en aquellas tareas, yo por ejemplo el reloj en estos casos solo pondría en aquellas tareas que le cueste desconectar, ¿vale? No en las tareas en las que le obligamos a estar, ¿de acuerdo? Pero siempre, por ejemplo, una de las cosas que suele pasar, casi siempre, esto es un error muy clásico, ¿vale? Pero ojo, Leticia, que le pasa a los profesionales, o sea, que os pasa a las familias, me parece hasta lo más normal del mundo, ¿vale? Es que muchas veces anticipamos el inicio, pero no el final de las actividades, ¿de acuerdo? En las agendas y en las estructuras, en todos. Aquí habría que revisar un poco qué sistema estáis empleando, ¿de acuerdo? Y ver un poquito si no nos estamos pasando, si no estamos utilizando demasiada cosa, ¿vale? Y a lo mejor, pues, si lo revisamos, podemos llegar a sintetizar un poquito todas esas estrategias que estáis utilizando y utilizar cada una en una situación, ¿vale? No utilizarlas todas, pero bueno, aquí tendría que haberlo. Pero por lo general, a ver, cuando tenemos una niña peque autista, que es hiperrealista, que necesita explicación de todo, etcétera, pues tenemos que trabajar ese nivel cognitivo de comprensión, ¿vale? Entonces, quizás sí, evidentemente la anticipación y toda esta serie de cosas, pero tenemos que trabajar mucho en aspectos cognitivos con ella también, ¿vale? De explicarle las cosas, ¿no? El famoso y por qué, y por qué, y por qué, ¿no? Pues hay que explicarlo porque probablemente demande esa información, ¿vale? Y hay que hacer una inversión de tiempo aquí, eso sí, ¿de acuerdo? Ojo, cuidado con este tipo de estrategias, este tipo de cosas que muchas veces estamos intentando a veces hacer esto es una modificación de conducta, al fin y al cabo, entonces estamos intentando hacer una modificación de conducta, ¿vale? Y pretendemos que una conducta que lleva afianzándose durante meses o años cambie de un día para otro. Esto no funciona así, ¿vale? Tenemos que ser muy constantes. Y aquí es una de las cosas más importantes, la predictibilidad de la familia, de los padres, de las figuras de referencia. No os podéis desautorizar, esto es lo que está, lo más prohibido del mundo es que los padres se desautoricen. Y sobre todo que tenéis que ser muy predecibles. Y predecible significa que cuando decís que sí es que sí, cuando decís que no es que no, ¿vale? No cambiéis de opinión. No, es que ahora sí, bueno, se ha portado bien, entonces no. Y este tipo de cosas. Que lo hacéis. Muchas familias. Y que es normal, ¿vale? Que lo hagáis. Pero para un chaval en el espectro esto es un horror. ¿De acuerdo? Entonces, mucho mejor ser predecible y siendo una figura muy firme que ser impredecible y siendo una figura muy ambigua, ¿vale? ¿De acuerdo? Venga, vamos por aquí.
¿Quién me dice, espero que te dé para el café y una tostada? Que con la lata que te doy no me das la lata en ningún momento, querida amiga, y cuando quieras me haces todas las preguntas que tú necesites. Ya sabes que estoy siempre para ti, ¿vale? Venga, seguimos. Clara me dice, y no me hace ninguna pregunta, en este caso, porque me las hace por privado, ¿vale? Dice, Clara me dice, hola Daniel, mi hijo autista de 8 años tiene una dispraxia motora muy grande. ¿Podría ser una dispraxia el origen orgánico del autismo y no ser la dispraxia comórbida al autismo, sino el diagnóstico principal? Vale. A ver, pregunta un poco compleja, y esto es una pregunta de examen, de curso de diagnóstico, ¿vale? Para que el diagnóstico del autismo sea principal, ¿vale? Tiene que ser que no haya ningún tipo de trastorno a nivel genético o afectación médica que pueda explicar el cuadro sintomatológico del autismo, es decir, las características a nivel de patología, ¿de acuerdo? Lo chungo a nivel conductual, la inflexibilidad cognitiva, la dificultad de comunicación, interacción social, etc. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que sucede? Que ahí se dan los casos, ¿no?, de autismos cromosómicos y también los casos de autismo que se producen por algún tipo de accidente, lo que se llaman ambientales. Cuando hablo de ambientales no hablo de la contaminación, no, hablo de ambientales, por ejemplo, una vuelta de cordón en el parto, o también me preguntaban antes, creo, o hoy, no sé, por el síndrome alcohólico fetal, ¿vale? Que puede provocar, ¿no?, esas características a nivel conductual similares al autismo, y por eso esos dos grupos se llaman autismos secundarios, y solo el grupo idiopático, sin causa conocida, ahora hablaremos de esto, con el artículo este que ha salido en prensa, sería el autismo principal, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que pasa? Ojo, aquí, esto es de nota, ¿vale? Que cuando hay una dificultad a nivel de neurodesarrollo, en este caso motor, ¿vale? Aquí se considera que ese probablemente sea el diagnóstico principal, ¿sí? En este caso la dispraxia motora. También habría que ver cuándo se la han detectado, la dispraxia, ¿vale? Si empezó desde el inicio, desde que empezó a tener dificultades a nivel, pues, de sedestación, bipedestación, ¿vale? Este tipo de cosas, o ha aparecido más adelante. Aquí cambiaría mucho la cosa, ¿vale? Pero no creo que sea el caso, ¿vale? Entonces el diagnóstico principal podría ser ese. Yo aquí, claro, ahondaría mucho más, ¿de acuerdo? Porque sí es cierto que algunas personas, algunos chavales con la dispraxia motora, pueden tener también, y puede ser el origen de algunas dificultades que tienen que ver con la interacción social, con la comunicación, la flexibilidad, etcétera, etcétera. Entonces aquí habría que ir un poquito más allá del diagnóstico clínico, que se basa solo en las dificultades, e ir más allá de esos procesos a nivel neuropsicológico que definen a las personas en el espectro, ¿vale? Pensamiento dicotómico, las influencias mentales, bla, bla, bla. Todo esto que comento en el curso de diagnóstico, ¿vale? Entonces, claro, ahí difieren las cosas, pero como te digo, si quieres estar segura, lo primero es, oye, cumple otra serie de criterios más allá de lo clínico, más allá de la patología para autismo, y ahí veríamos un poco qué es lo principal y qué es lo secundario o comórbido, como tú dices, ¿de acuerdo? Ostras, muy buena pregunta, me la voy a apuntar para hacerla en algún curso. Me ha encantado, a lo mejor en el próximo curso de la Universidad Europea la casco. Venga, muchísimas gracias, Clara. Venga, voy con otra pregunta. Anónima me dice, mi hija autista tiene 5 años, pero físicamente aparenta más. Uno de sus mecanismos de regulación es colocarse boca abajo y frotar sus genitales en la superficie. Solo quiero que sepa que todo está bien y que mejor lo realice en privado. ¿Cómo abordarías tú la intimidad? Vale, esto es un tema que es muy complejo, más que nada porque es un tema tabú, ¿de acuerdo? Y parece que las personas, especialmente las personas con algún tipo de diagnóstico o alguna discapacidad, no tienen deseos ni sexuales, por decirlo así, llanamente, ¿vale? Entonces normalmente parece que todo el mundo tiene miedo de abordarlo, ¿vale? Bueno, pues aquí hay que abordarlo, ¿no? Es como pues un chaval al que, bueno, pues que no se sabía masturbar y se destrozaba el pene cada vez que lo intentaba y acabábamos en urgencias cada 2 por 3. Bueno, pues había que enseñarle a masturbarse a este chaval y que no pasa nada, ¿vale? ¿Cómo lo hicimos? Bueno, eso lo he comentado en alguna ocasión, ¿de acuerdo? Pues aquí hay que hacer un poco lo mismo, ¿vale? Aquí, bueno, dependiendo del grado de comprensión
que tenga, pues habrá que hacerle una explicación, utilizando siempre apoyos visuales, de que es una conducta que está bien, pero que tiene que hacerse, pues eso, la intimidad, el tema de la higiene, etcétera, etcétera. Y punto, y ya está, y no pasa nada. Y normalmente cuando pasa esto, hay gente que dice, no, es que está obsesionado con el sexo, es que no para. Bueno, es que no para, no, es que probablemente no culmine, porque no sabe hacerlo bien, y entonces no culmina. Y luego, por otro lado, que cuando no le estamos interrumpiendo todo el rato porque lo hace en sitios inadecuados, resulta que cuando lo hace en sitios adecuados, esa conducta disminuye. ¿Por qué? Pues porque está tranquilo, lo hace tranquilamente, lo hace pum y se acaba, y no está intentándolo 20 veces en todos los sitios y les digo, no, no, aquí no, eso no está bien, ¿no? Y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, abordaje con naturalidad, ¿vale? Trabajando temas sociales, temas de teoría de la mente, ¿vale? Para que sepa un poco pues, el impacto que puede tener los demás, pero que no pasa absolutamente nada, que todo el mundo lo hace, pero lo hace en la intimidad, bla, bla, bla. ¿Qué es lo que pasa? Que como es una cosa que los demás no lo ven porque lo hacen de manera íntima, pues claro, es una cosa de la que no aprenden, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que explicárselo, hay que hacerlo explícitamente. Recordad que las personas en el espectro aprenden mucho más por aprendizajes directos, ¿vale? Y no los inferenciales, que es lo de ir captando, ¿de acuerdo? Pues nada, ahí tienes la respuesta. Nerea me dice, hijo de 5 años, TA1, bebí alcohol antes de la 4ª semana de embarazo. ¿Podría esto tener relación? Acabo de descubrir el trastorno de espectro alcohólico fetal, mira, lo estamos hablando antes. Y los síntomas se me parecen mucho a los del autismo no clásico. ¿Diferencias entre diagnósticos? Bien, pues principalmente es que uno es el TEA idiopático, es el diagnóstico principal, ¿de acuerdo? En el que no hay causa, no se sabe causa, hay múltiples genes implicados, pero no hay causa, o por lo menos no hay causa única. El síndrome alcohólico fetal es un autismo provocado, entre comillas, ¿vale? Por un accidente, que puede ser esto, puede ser lo que he comentado antes, ¿no? Una vuelta de cordón, por ejemplo, en el parto, ¿vale? La diferencia principal es el origen, y que también la sintomatología en autismo, en el TEA principal idiopático, esconde, oculta un funcionamiento a nivel neuropsicológico propio, ¿vale? Pero que a nivel clínico, a nivel de identificación, solo nos fijamos en la parte patológica, ¿vale? En el síndrome alcohólico fetal, aparte de otras dificultades a nivel orgánico que no tiene el TEA, ¿de acuerdo? Lo que se da en todo caso es una representación conductual de las dificultades, ¿sí? Pues la inflexibilidad, las dificultades de comunicación, etcétera, etcétera. Pero no va más allá, ¿vale? Simplemente es como la superficie, ¿no? de la condición, de la etiqueta diagnóstica, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto es una cosa que tendrás que comentar con tu profesional de referencia y saber un poco qué tipo de intervención están haciendo. ¿Qué es lo que pasa? Esto es, bueno, es el concepto de TEA antiguo de Lorna Wynne, que explicaba esto, ¿no? que estas personas, ¿no? Estos autismos secundarios, por así decirlo, se pueden aprovechar, ¿no? de la intervención que se hace en autismo, porque funcionan bastante bien a ese nivel, ¿no? El tema de la anticipación, la estructura, etcétera. Las personas que tienen dificultades en inflexibilidad, ¿no? y en comunicación y en interacción social, pues esas estrategias que se utilizan en autismo también les benefician, ¿vale? Y por eso era ese espectro del autismo y no eran trastornos del neurodesarrollo o trastornos específicos, ¿no? o generalizados del desarrollo, ¿vale? Venga, seguimos. Nerea también me pregunta, ¿la impulsividad se considera un síntoma del TEA? El no poder esperar a hacer las cosas rápido es uno de los criterios, ¿vale? que hay, de los 3 criterios principales que tienen que ver con la inflexibilidad, ¿vale? Que no solo se manifiesta con la impulsividad, sino con otra serie de cosas, ¿vale? Pero uno de ellos puede ser este, ¿vale? El tema de la impulsividad. Es una de las partes que tienen más que ver con unos mecanismos a nivel cerebral, que son los lóbulos frontales, y que comparten con otra serie de condiciones, ¿vale? o trastornos, como por ejemplo el TDAH u otros, ¿vale? El TDAH hablando de neurodesarrollo, pero también otros pueden tener también dificultades a nivel ejecutivo, ¿vale? Esto tiene que ver con las funciones ejecutivas, ¿de acuerdo? Vale, seguimos. María Ángeles dice, ¿cómo dar a conocer a niños de 5 años, compañeros de mi hija, CA1, de los demás padres que no tienen ni idea de esta condición y piensan que se tapan los oídos y se balancean todos? El conocimiento, espero, nos lleve al mayor respeto e inclusión. Más libros como el tuyo, necesito formación, cursos.
Es complicado, ¿vale? Es complicado porque la labor que hace especialmente la comunidad autista, que es fantástica, y los profesionales que nos dedicamos al ámbito del neurodesarrollo y que intentamos ir más allá, ¿no?, de esa visión arquetípica, ¿no?, del autismo, que es real pero no representativa, es decir, hay niños que se hacen eso, ¿vale? Ya hay adultos también muy exitosos, ¿no?, grandes cracks, pero no son la realidad del autismo, por lo menos no son la mayoría de personas en el espectro, ¿vale? Entonces es difícil porque al final lo que se está representando continuamente es esto, ¿vale? Y entonces estamos como todo el rato luchando contra a más gente o medios que tienen muchísimo más alcance que nosotros por dar una visión más realista, ¿de acuerdo? Pero creo que poco a poco lo vamos consiguiendo, poco a poco la gente se va abriendo. De todo tipo, profesionales, familias, de todos los sectores. Y vas viendo cada vez versiones más amplias también, por ejemplo, en Hollywood, cada vez se ven representaciones del autismo más variadas, ¿no? Estamos viendo muchas mujeres, ¿no?, muchas chicas, gente no binaria, incluso en series, ¿no?, con diagnósticos de autismo, lo cual es genial, ¿vale? De dar visiones un poquito más amplias y más variadas. El problema de esto, y es lo que hablo yo siempre un poco, ¿no?, de esa dificultad que encuentro yo en hablar de la variedad dentro del espectro, es que hay veces que no cala, porque es como todo demasiado distinto, ¿no? Porque vemos a personas muy distintas y decimos, y ambos son autistas, y esto a la gente pues le choca mucho porque busca, pues tienen imágenes súper clásicas, ¿no? Por ejemplo, del niño autista o de la persona con síndrome de Down, por ejemplo, es que es como, venga, es esta imagen, ¿no? Y es como, sí, no salen de ahí. Entonces, es complicado y a veces, como digo, es contraproducente para mí, hablar de la diversidad del espectro, porque entonces como que no llegamos, ¿no? Porque entonces como, bueno, pues entonces es que hay mucho de todo, ¿no? Entonces da igual, todos somos distintos y ahí es difícil. Por eso yo abogo, que es una cosa que llevo haciendo desde hace muchísimo tiempo, unas cosas que intenté con la guía autista, es hablar un poco más allá de lo que nos une, lo que une a todas las personas en el espectro, que va más allá de esa perspectiva clínica, ¿no?, única de las dificultades, de interacción social, ¿no?, de la inflexibilidad, lo que tú comentas, ¿no?, el taparse los oídos y balancearse, ¿vale? Y que eso no es el autismo, sino que eso es una representación de las dificultades que tiene el autista en un medio que no se adapta, ¿vale? Pero que pueden ser esas o pueden ser otras, ¿vale? Pero los procesos a nivel neuropsicológico son siempre los mismos, están ahí, a distintas intensidades en cada persona en el espectro, pero están siempre ahí. Entonces, es difícil, ¿no? Yo ahí te diría que, bueno, pues mira, que lleves a profesionales, a que den charlas, que lleves a personas en el espectro, ¿no?, a adultas, ¿no?, o quizá no adultas o jóvenes, ¿no?, que puedan hablar un poco de su condición y cómo lo vivían ellos cuando tenían esas edades. Creo que eso sería muy positivo, ¿no?, de la experiencia personal, por así decirlo, que eso pues llegaría más a los peques, a los chavales, y a lo mejor a nivel un poquito más técnico, pues profesionales que hacemos este tipo de labores, ¿no?, que vamos a institutos, que vamos a colegios, para que los profesores y las familias conozcan un poquito más allá de esta visión, ¿no? Pero el problema es que es difícil, ¿no? Y ¿no?, es como muy complejo a veces, ¿no?, hablar de procesos psicológicos, ¿no?, y estas cosas, ¿no?, porque les abruman. No, bueno, demasiado complicado, ¿no? Una madre me decía, es que es muy complicada la guía autista. Ostras, pues le intenté hacer lo más simple posible, porque al final si simplificas más, al final estás faltando a la verdad, ¿no? Entonces es complicado, claro, y siempre lo digo, ¿no? Si el autismo no fuese una condición compleja, pues no seguiríamos aquí en este punto, ¿vale? Pues una de las razones es que pues es complicado, ¿no? Y hay que estudiar, ¿no?, y hay que conocer, y hay que hablar con las personas en el espectro, y hay que estudiar más, y hay que leer más, ¿no?, y hay que hablar más con las personas en el espectro. Entonces, bueno, pues es complicado, pero yo te diría que, bueno, que pues eso, pues charlas, ¿no?, mira, Michi hace muchas charlas por ahí, profesionales también que den su visión, ¿no?, a nivel técnico, adaptándose un poco, ¿no?, a las personas que participen. Es complejo, ¿vale? Ah, no, tengo otra pregunta, sí, perdona. Rebeca, no, Esther, me dice, ¿qué opinas del uso del comunicador? Niño 5 años, TEA grado 2, con mucho vocabulario pero poca funcionalidad. Es lo que suele pasar. Normalmente peticiones. Debería usarlo todo el tiempo. Los profesionales que tratan con mi hijo, cada uno tiene su opinión. Gracias. Bueno, a ver. El tema de los sistemas alternativos aumentativos de comunicación. En mi último libro, Es autista y ahora qué, hablo de este tema bastante en profundidad, ¿vale? De cómo hay que elegir, ¿vale?, esto y para qué, ¿de acuerdo?
Entonces, lo primero que hay que hacer, que pensar que esto tiene que ser algo que sea funcional, ¿de acuerdo? Aquí lo que ha pasado es que el niño ha aprendido como un loro, con perdón, palabras, pero normalmente, como tú dices, pues no tienen la funcionalidad que se desearía, ¿no? Y entonces, pues es que a lo mejor hemos ido demasiado rápido en este sentido, ¿de acuerdo? Y el tema del comunicador puede estar muy bien, pero como todos los sistemas alternativos de comunicación, tenemos que usarlo con cabeza. Hay que usarlo además, primero, tiene que ser un comunicador en el que, en principio, ¿qué años tiene? 5 años, ¿vale? Todavía se puede provocar, podemos provocar y seguir provocando el lenguaje verbal. Tenemos que utilizarlo para elicitar el lenguaje verbal. Muchas veces en los usos, en los SACs, utilizando los sistemas alternativos aumentativos de comunicación, nos quedamos en el mero intercambio, ¿vale? Se signa, por ejemplo, pero no se elicita el lenguaje. O los intercambios de imágenes, por ejemplo, como el PEX y otros, se convierte en un intercambio de cromos sin que se elicite, ¿no? Se provoque, intente provocar la producción del lenguaje verbal. Y con los comunicadores, pues pasa a veces lo mismo también, ¿vale? La idea es que vayan reproduciendo ellos, ¿vale? Están los que reproducen la palabra a la vez que eliges, ¿vale? Pues que después lo repita, ¿vale? Para que vaya asociando ese objeto o ese verbo a esa palabra y que tenga funcionalidad el lenguaje, ¿vale? Más allá de que pueda ser un elemento, ¿no?, de regulación, que también está bien, ¿vale? Pero que sí es cierto que si tiene muchas palabras y no las utiliza con funcionalidad, pues es una pena, ¿vale? Entonces, aquí hay que ponerse de acuerdo, ¿vale? A veces lo digo, a mí me parece un caos absoluto para una persona hiperrealista que le intenten explicar 7 sistemas distintos a la vez. No, en el colegio signamos, no, en el no sé dónde utilizamos el PEX, y yo le hablo, en el cole le habla en catalán y en casa hablamos en castellano y en otro sitio en euskera. Bueno, es exageración, ¿no? Pero para que veáis, ¿no? Esto para una persona que está accediendo al lenguaje y que tiene dificultades es un horror. A no ser, en algunos casos pasa, ¿de acuerdo? Y pasa sobre todo con idiomas que son más directos, como por ejemplo el inglés, ¿vale? Hay chavales que tienen dificultades en la adquisición del castellano o el catalán, por ejemplo, el valenciano, etcétera, y en cambio el inglés, que es un lenguaje más directo, más inequívoco, lo adquieren muchísimo mejor, también porque aprenden a través de YouTube, ¿no?, de ver vídeos y todo eso. Bueno, pues vamos con ese lenguaje. O sea, la idea es que tenga un sistema para comunicarse con el mundo, da igual si a mí me gusta más o menos, ¿vale? O si es mi lengua nativa o no. Eso es lo de menos, lo siento. Aquí, es que esto me ha pasado con algunos padres, especialmente algunos sitios de España, ¿no?, que hay bilingüismo, que, jolín, aquí a veces es duro, ¿no?, hacer entender que me da igual que tú prefieras que hable en catalán o en euskera, o en valenciano, o en gallego. Lo importante es que utilice un lenguaje que le venga bien, que le sea fácil y que lo pueda aprender rápido, ¿de acuerdo? Y luego ya veremos lo del bilingüismo, ¿no? Pues con los sistemas de comunicación, pues exactamente lo mismo, ¿vale? Tenemos que ponernos de acuerdo. Y entonces, en todos los entornos, cole, casa, todos los centros a los que vaya, que normalmente también va este de atención temprana y también un logopeda privado y también un no sé qué, en cada uno utiliza un sistema. No, todos a una, si no, mal, ¿de acuerdo? Venga, seguimos, creo que, a ver, ¿tenía otra pregunta? No, Rebeca, creo que me ha invitado a un cafecito, pero no me ha dejado ninguna pregunta, ¿vale? Entonces, si os parece, vamos a ir con esta noticia, que ha... Ah, no, mira, Maza, me dice por aquí, me acaba de hacer ahora mismo la pregunta. In extremis, esta ya es la última, la siguiente paso a la noticia esta que se nos va la hora. Mi hijo fue diagnosticado con TDA a los 8 años. Ahora de adulto, 31 años, lo diagnostican con, entiendo que es TEA, ha puesto TA, ¿vale? Trastorno autista, entiendo. Y él está confundido de tomar o no medicamento con Certa, ya que de niño lo tomó y sentía que no era él. Mi opinión. Vale, primero, el tema de la medicación, en principio, no está indicada ni para el autismo ni para el trastorno por déficit de atención y o hiperactividad, ¿de acuerdo? Es decir, no tienen que tomar, o sea, es que hay veces que parece autismo, medicación, TDAH, medicación. No, ¿vale? No tiene por qué tomarlo. Otra cosa es que haya ciertas comorbilidades, como por ejemplo el autismo, que es más frecuente la epiléptica. Entonces, sí o sí, hay que tomar antiepilépticos, ¿vale? Pero por lo general se utilizan como neuromoduladores, ¿vale? Y se utilizan para modificar conducta, ¿vale? Para que esté más tranquilo, bla, bla, bla. Bueno, ¿vale?
Si hay algún caso extremo en el que se ha intentado todo o está en una situación de crisis, por lo que sea, está bien la medicación y está para eso, ¿vale? Pero otra cosa es darle la medicación de manera sistemática sin intentar buscar, ¿no?, qué es lo que provoca esa alteración que estamos medicando. Es lo que me suelo encontrar, ¿de acuerdo? Entonces no tiene por qué tomar medicación siempre, ni Concerta, ni Rubifen, ni lo que sea, ¿vale? Habría que analizar qué es lo que está pasando y de hecho siempre buscar la intervención a nivel psicológica, ¿de acuerdo? Para ver qué es lo que está sucediendo. Porque la idea es que podamos ir retirando esa medicación o la retiremos por completo, si hacemos una buena intervención. ¿De acuerdo? Vale, pues venga, vamos con la noticia, la voy a leer con vosotros y creemos aquí un pequeño debate que puede ser interesante. A mí es que no me ha sorprendido esta noticia, pero por las razones que os voy a comentar a continuación. Y creo que deberíamos ir haciéndonos fuertes en este sentido y no dejarnos afectar tanto por esta serie de cosas y estas líneas de investigación que al final se basan un poco todo en lo mismo, ¿vale? Venga, vamos con la noticia, voy a coger la del diario 16, que es una de las que me enviaron primero, pero ha aparecido en muchos medios, ¿vale? No quiero recibir noticias vuestras, diario 16, dice que me están saltando aquí las pantallitas estas. Investigadores españoles dan un paso más en descifrar el misterio del autismo, ¿vale? Ya veis que el titular, bueno, no vea. El trabajo publicado en Nature explica por qué la pérdida de 8 aminoácidos de cientos de una proteína tiene un efecto tan fuerte en el neurodesarrollo y abre nuevas vías para desarrollar terapias dirigidas contra el trastorno que afecta a 1 de cada 100 niños y niñas en el mundo, ¿vale? Bueno, empieza fuerte, ¿no? La cosa, sí, evidentemente quieren llamar la atención, ¿de acuerdo? Seguimos. El autismo es un trastorno que afecta a 1 de cada 100 niños y niñas en el mundo según la Organización Mundial de la Salud. Pero sigue siendo un misterio para la ciencia. Mentira, ya empezamos con las primeras tonterías, ¿vale? Sigue siendo un misterio el origen, como muchas cosas, ¿de acuerdo? Pero sabemos cómo funciona una persona en el espectro a nivel neuropsicológico. Y para empezar, este dato de la Organización Mundial de la Salud es un dato que es de hace, si no me equivoco, de 3 años ya, sí, no, porque es el 2022 y tenemos datos más actualizados como el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos que señalan de 1 de cada 36 niños, ¿vale? Menores de 8 años. Bueno, solo el 20% de los casos se vincula con una mutación genética. Para el resto, llamado autismo idiopático, es decir, que no se conoce su origen, todavía quedan muchas preguntas por responder. Bueno, sabemos que hay 400 y más genes implicados, con lo cual la búsqueda de un detonante a nivel genético claro es una absurdez y ya, por ejemplo, muchas organizaciones como Autism Speak están abandonando estas líneas de investigación porque son absurdas, ¿no? Porque no va a encontrar ningún resultado, ni ninguna forma de aislar eso, ¿no? Que parece ser que era un poco el objetivo, ¿vale? Bueno, también aquí hay un error, ¿vale? Solo el 20% de los casos se vincula con una mutación genética. Estos se denominan los autismos que hemos llamado los autismos sindrómicos y secundarios, que en muchos casos, dependiendo de los estudios, son más del 20%, ¿vale? Pero también aquí se han dejado la parte de esos autismos que están provocados, lo que os comentaba antes en el programa, con las respuestas que me han dado, ¿vale? Tenemos esos 3 posibles orígenes, de forma muy sintética, ¿vale? Una investigación liderada por el Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona, unos intereses ahí importantes a nivel farmacológico, publicada este miércoles en Nature, ha dado un paso más en desentrañar estos interrogantes. Dios mío, parece quinto milenio. Los científicos ya identificaron en 2018 una proteína alterada en el cerebro de las personas con trastorno de espectro autista sin causa genética, ¿vale? En esos autismos idiopáticos. Bueno, se comprobó que dicha proteína perdió un pequeño segmento específico de neuronas, un microexón. Ahora, 6 años después, el trabajo del bioquímico Raúl Méndez y biofísico Xavier Salvatella desvela por qué mínimas modificaciones de estas proteínas, en concreto 8 aminoácidos de cientos, pueden tener un impacto, entre comillas, un impacto determinante en el desarrollo neuronal. El trastorno de espectro autista se caracteriza por dificultades de interacción social y patrones de comportamiento inusuales. No es cierto. Señores, no es cierto. El trastorno de espectro autista no se caracteriza por esto. Esta es la parte de la sintomatología clínica, es decir, ¿cómo identificamos que una persona está dentro del espectro? Lo identificamos a través de un diagnóstico clínico, es decir, a través de unos sitios donde comete errores. ¿Por qué los comete? Puede ser por su culpa, entre comillas, o puede ser por culpa del contexto. Pero eso no lo caracteriza a nivel patológico, si nos ponemos así muy estrictos. Entonces ya empezamos un poco con lo mismo de siempre. El autismo es una mera patología. Entonces a partir de ahí ya todo pues queda un poco, bueno, pues hay que cogerlo con pinzas, ¿de acuerdo? Pero seguimos, venga.
No entendíamos por qué estos 8 aminoácidos que se perdían, que no es nada aparentemente, causaban un efecto tan fuerte, señala Méndez, jefe del laboratorio del control traduccional del ciclo celular y diferenciación del IRB Barcelona en declaraciones a Science Media Centro España. Los científicos se toparon con una región de la proteína desestructurada, prosigue Salvatella, que era un reto a la hora de entender qué estaba pasando. Bueno, tampoco nos cuentan absolutamente nada aquí. Comprobaron finalmente, a través de observaciones in vitro, que la pérdida de los aminoácidos provocaba una especie de pequeñas gotas que se convertían en estructuras más sólidas. Al volverse menos dinámicas, impide liberar instrucciones clave para el funcionamiento de las neuronas. Esa falta de dinamismo hace que los ARN almacenados en esos condensados no se liberen cuando se estimulan las neuronas, y esto se traduce en una disminución de la producción de proteínas cruciales para su desarrollo y función, apunta el IRB de Barcelona en una nota. Y a ver cómo nos traducen esto. El mecanismo muestra la complejidad para explicar el autismo idiopático, que además es muy heterogéneo porque aparece en diferentes manifestaciones y grados de severidad. Bueno, es muy heterogéneo, pero no por esto, ¿vale? Es como, en fin, es muy heterogéneo porque hay muchas personas en el espectro en el que esos procesos a nivel neuropsicológico se producen de distinta manera y de distinta intensidad. Dependiendo de eso y de la relación con el contexto, porque como repito, un trastorno a veces se tiene o no se tiene, ¿vale? Pues puede provocar, ¿no?, esos grados de severidad que señalan aquí, ¿vale? Los investigadores, no obstante, no han logrado por el momento ver la microscopio diferentes comportamientos celulares en función del grado de afectación por el trastorno. Sí saben que en la minoría de casos que puede explicarse por una mutación genética concreta en los fenotipos, o sea, los síntomas, ya me estalla la cabeza, son mucho más fuertes. A ver... Y lo dicen, no solo es problema de función neuronal, sino desarrollo de más órganos. Hombre, pues claro, y de más funciones y de más estructuras a nivel cerebral y funciones a nivel neuropsicológico, ¿vale? Entonces, bueno, por lo menos dice, bueno, hay otras cosas que influyen. Y estamos hablando solo de la parte patológica. Bueno, uno de los hallazgos más prometedores del estudio es que el microexón 4, el que se pierde, parece volver a funcionar si se introduce la secuencia de aminoácidos de manera artificial para restaurar la función en la proteína. Esto ofrece una nueva dirección en el desarrollo de terapias que podrían mejorar la calidad de vida de muchas personas y familias afectadas por el autismo. Ponemos un poco la parte patológica y a centrarnos, ¿no?, en la afectación. Bueno, vale, sí, de acuerdo. En fin, es como, al final es un poco esto como pues lo que hablamos antes de, ¿no?, de la medicación para autismo y por TDAH. Es decir, cuando no hay otra opción, tener esta opción de darle una pequeña ayuda química, ¿no?, para que, oye, bueno, pues si no hay otra opción, es la última opción, pues todavía. Pero relegar todo lo demás a esto, bueno. La idea, aunque quedan muchos pasos por dar entre medias, es avanzar hacia una solución terapéutica. Si el fallo es este, que se formen sólidos, añadiendo de nuevo los aminoácidos, vemos que conseguimos nuevamente la liquidez, que se disuelvan. Muy bien, pero ¿esto se refleja en qué? Pues se refleja, yo me he leído la noticia en Nature, que es un poquito más extensa, se refleja en que supuestamente mejoran, es que es un poco heavy, mejora la capacidad de interacción, ¿no?, y de comunicación. ¿Eso cómo lo mides? Es decir, ¿eso cómo lo aíslas? Es que es un niño que no se comunicaba, por ejemplo, o no quería comunicarse, no tenía habilidades, ¿de acuerdo? Vale, o sea, enseñarle un sistema mejor de comunicación, adaptarnos a su sistema de comunicación, no es bueno. Lo que tenemos es que provocarle, a nivel químico, una mayor voluntad de interacción, ¿vale? Y que desarrolle ciertas herramientas. Vamos a ponerlo de esa parte, ¿no? Que pueda desarrollar, por ejemplo, voy a poner un supuesto, ¿vale? Que esto lo menciona un poco la revista Nature, pero no lo especifica, ¿vale? Vamos a poner el supuesto de que esta regulación le ayuda a mejorar la tasa de aprendizajes indirectos que pueda realizar una persona en el espectro. Es decir, que realice más aproximaciones para hacer aprendizajes inferenciales. Por ejemplo, que son aquellos que se producen en las interacciones sociales espontáneas y el niño se fija y dice, ah, mira lo que hace este para hacer amigos, pues lo voy a hacer yo también, ¿vale? Pues que a lo mejor provoque que el niño autista haga, espera, a ver qué hace este, ¿vale? Pero esto lo hacemos provocándole, ¿no?, a través de una intervención farmacológica, por ejemplo. Que digo yo, que no sería mejor que se lo enseñásemos o que nos adaptásemos a su entorno. Sé que esto es una forma muy, ¿no?, como muy sintética, ¿no?, de resumir esto, que es bastante más complejo, ¿de acuerdo? Pero
al final lo que se dirigen todos estos estudios, y siempre pasa lo mismo, yo por eso a veces me envían estas cosas y digo, y como este hay bastantes más, ¿de acuerdo? Esto es un estudio de Barcelona, hay otro en el Reino Unido, hay uno en Estados Unidos, hay uno en Italia, si no me equivoco, que van buscando nuevamente lo mismo. Es que la dificultad del niño autista, ¿vale? Porque a ver, siempre es un niño, ¿vale? No es un adulto, es un niño autista, está en la flexibilidad. Tenemos que volverles más flexibles, ¿vale? Entonces, vamos a hacer un estudio, sí, porque resulta que la flexibilidad, la capacidad, ¿no?, de generar alternativas a nivel neuronal, ¿no?, pues se puede modificar, ¿no? Podemos provocar que, ¿no?, que sea más flexible, ¿no? Que no... Ostras, ¿y por qué no trabajamos en la anticipación? ¿Por qué no trabajamos en gestionar que el contexto se adapte más a la persona en el espectro, ¿no? Al final siempre es un poco lo mismo. Y esto, como digo, es solo la parte sintomatológica. Yo todavía estoy esperando un estudio en este sentido que hable de procesos a nivel neuropsicológico que subyacen a todo esto. Que vale, no, es que con esta medida, que eso sí que sería muy interesante, por ejemplo, porque hay muchas personas que sufren muchísimo, muchas personas autistas, que sufren mucho en determinados momentos por la dicotomía de pensamiento, ¿no? Por el pensamiento de todo o nada. Y algunas personas autistas me lo han dicho, me dicen, ostras, es que esto está muy bien, pero en determinados momentos esto me provoca una desazón y un sin vivir. Ostras, pues si se hiciesen estudios para eso, que en determinados momentos, pues dices, pues bueno, determinados momentos me refiero, ¿vale? Utilizarlo como medida de emergencia o solo pues eso, en casos muy extremos. Pues todavía diría, anda, qué interesante, pero como se están siempre refiriendo a estas cosas de la sintomatología clínica, de la triada de Lorna-Winn, todo el rato, ¿no? Inflexibilidad, comunicación, interacción social, que además son tan amplios, ¿no? Es que vamos a mejorar la interacción social. Hostia, ¿y cómo? Bueno, interacción social, que es tan amplio como la flexibilidad. Mejora la flexibilidad. Esto me suena como cuando dicen, ¿qué tal tu hijo en la terapia? Bien, bien, ¿va mejor en qué? ¿Vale? ¿Cómo mides eso, no? En fin, hay muchísimas variables, lo reconocen, que hay muchísimas estructuras ahí por medio que interactúan constantemente. Entonces, probablemente, incluso el poder provocar este cambio al que se refieren, probablemente no puedan aislarlo de decir, oye, pero ¿qué está mejorando? ¿No? ¿Está mejorando la intervención terapéutica que estemos haciendo? Al final es un poco un compendio de todo y probablemente esto no sea tan importante, ni siquiera. Pero como digo, se centra solo en aspectos sintomatológicos, ¿verdad? Y no va a los aspectos neurobiológicos del autismo, mucho más allá de la parte clínica, de la parte del malestar. Entonces, como un poco todo el rato lo mismo, todo el rato lo mismo, todo el rato lo mismo, ¿no? Entonces, en fin, bueno, no sé qué pensáis, dejo aquí un poco abierto el debate, ¿vale? Yo diría esto, la parte positiva del estudio es que, por lo menos, ¿vale?, han señalado el autismo primario, por así decirlo, porque por lo general casi todos estos estudios se refieren al autismo cromosómico, ¿vale? Y a veces ni lo dicen, ¿vale? No lo señalan, ¿vale? Como que es un autismo secundario. Entonces, bueno, al menos en esta parte, pues mira, pero volvemos un poco a lo mismo, simplemente volver a señalar la parte sintomatológica, el trabajar, ¿no?, en ese síntoma, no ir más allá, no mirar más allá, no mirar procesos fundamentales, ¿no? Entonces, bueno, para mí la importancia que tiene es muy relativa, ¿de acuerdo? En cuanto a todo, ¿vale? En cuanto a intervención y en cuanto a todo. Así que nada, familia, pues nada, si os parece, lo dejamos por aquí. Recordad, si estáis viendo este vídeo en diferido, aprovecho para recordaros que podéis suscribiros al canal de YouTube, ¿vale? Y activáis la campanilla, ya se os avisa cuando inicio un nuevo programa en directo o subo un nuevo vídeo del blog, de Daniel Respóndeme, o de lo que sea, ¿vale? De las cosas que subo a mi canal. Recordad también que la mayoría del material que tengo está en el canal de YouTube. En Instagram hay muchas cosas que no están, lo digo porque la mayoría de la gente prefiere Instagram, pero es que en YouTube está todo el material, ¿vale? Entonces ir a YouTube, que tenéis 500 vídeos o más hablando de neurodesarrollo, autismo, TDAH, etcétera, etcétera, ¿vale? Y para los miembros, ¿vale?, del canal tenéis algunas cosas en exclusiva, que también están ahí, que solo podéis ver los miembros, ¿de acuerdo? Así que nada, familias, lo dejo por aquí. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por enviarme las noticias, muchísimas gracias por tenerme como ahí de referencia para explicar las cosas y querer conocer mi opinión, os lo agradezco de verdad. Nada, recordad que está disponible, además en oferta, por tiempo limitado, el curso de introducción al diagnóstico diferencial, imprescindible para profesionales, muy interesante para personas en el espectro y familias. Y nada más, cualquier cosa que necesitéis, pues ya sabéis dónde localizarme. Principalmente, si es algo importante, mejor por correo electrónico, ¿vale? No me enviéis un mensaje por Instagram, que a veces, lo siento, no me da tiempo
a verlos, ¿vale? Entonces por correo electrónico me lo enviáis y yo intento responder siempre el mismo día o al día siguiente, ¿vale? Así que nada, muchísimas gracias por estar ahí. Dejaré este vídeo colgado en YouTube probablemente entre hoy y mañana para que lo podáis ver en cualquier momento, ¿de acuerdo? Venga familias, pues muchísimas gracias y estamos en contacto. Chao.